Así que, para empezar con el título es de nuevo en la mesa del rey. Lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir hablando acerca de eso. Pero primero quiero contarles una historia que a principios de la semana leí, que me causó una impresión, que espero que les cause a ustedes también. Es algo que leí simple, pero me dejó esa idea y se van a dar cuenta por qué durante el desarrollo de la plática. Este sonriente sujeto de color se llama Femi Otedola, algo así. Es un millonario keniano, es una persona que controla la distribución de diésel en el 95% de África. Dense una idea de la capacidad económica que tiene el señor. Y lo entrevistaron y me llamó mucho la atención la entrevista, no la voy a poner y no voy a recordarla toda, pero le preguntaron por qué era un hombre feliz. Y él dijo que había conocido 4 formas de felicidad y una de ellas era la de haberse hecho millonario, tener capacidad económica. Pero pronto, dice, me di cuenta de que eso no me traía una felicidad duradera. Después empecé una etapa de adquirir cosas, dice él, y tampoco me sirvió de mucho tener cosas que las demás personas no pueden tener o no pueden comprar. Es algo que pronto deja de ser también satisfactorio. Y así varias cosas, tener terrenos, viajar, todo lo que la mayoría de nosotros pensamos que nos puede dar satisfacción. Este hombre lo experimentó a semejanza del predicador del Eclesiastés y dijo, todo lo que hay en la tierra he probado y no me ha dejado mucha satisfacción duradera, sino solamente pasajera. Y le preguntó al entrevistador, ¿puede recordar algo que le haya hecho muy feliz? Dijo, recuerdo una cosa que me hizo realmente y sinceramente muy feliz. Y es que un amigo me invitó a un evento donde iban a donar sillas de ruedas. Y me pidió si podía ayudar, así que compré 200 sillas de ruedas. Eran para un grupo que está en el sur de África y todos los niños, porque era para niños, que recibieron las sillas estaban felices. Y cuando iba pasando entre ellos, dice este hombre, un niño que aún no recibía su silla, estaba en el piso. Y veía a los demás que ya habían recibido su silla y se abrazó de mis piernas, dice este hombre. Y se abrazó tan fuerte que no podía avanzar. Así que me incliné y la gente que andaba alrededor de mí se inclinó también para tratar de separarlo. Y él se abrazaba con más fuerza y cuando lo separaron, el niño lo vio a él y le dijo a él, ya te van a dar tu silla, ¿en qué más puedo ayudarte? Y el niño le dijo, es que quiero recordar tu rostro. Y el hombre se sonrió y le dijo, ¿por qué quieres recordar mi rostro? Para reconocerte cuando llegue al cielo y darte las gracias otra vez. Y me quedé pensando, hermanos, que la vida de algunas personas es a veces más difícil que la de otras, me dicen a mí. Tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien aquí en Hotel Morpeto, se llamaba. Y digo se llamaba porque le llevábamos ocasionalmente alimentos y cosas que él requería, puesto que tenía una avanzada condición de artritis, no se podía levantar. Y tenía un estado de ánimo siempre muy positivo, y le hablaba por teléfono y le decía, ¿cómo anda, Beto? Y me decía, pues no ando. Y estaba en su cama siempre con su celular y solamente podía moverse un poco. Y bueno, no quiero comentarles eso, solamente que pasó un tiempo en el que dejamos de ir a ayudarle y una ocasión recordando dijimos, oye, hay que ir a ayudar a Beto porque quizás esté pasando algo de necesidad, así que fuimos y compramos lo que comprábamos para llevarle algo de despensa y cuando llegamos ahí estaba una persona vecino que vivía ahí, entonces me bajé, se levantó para recibirme y me dijo, oiga, es que Beto no está.
Le dije, bueno, le dejo esto con usted. Dijo, no, no está. Ya no está con nosotros. Y no supe qué decir. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque la vida de una persona puede ser más difícil que la de otra. Cómo afrontas la vida es también diferente. Tener la oportunidad de ayudar a alguien es algo que no deberíamos de dejar pasar, ¿le dicen amén? Y eso incluye no solamente llevarle comida a una persona que necesite, sino también llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Díganme amén. Muchas veces hemos estado conformándonos con venir a la iglesia, estar aquí, escuchar lo que se tenga que decir. Pero a veces, hermanos, sin ofender, somos público de cine. Venimos a escuchar y venimos a ver qué se va a decir, pero no ponemos manos a la obra. ¿Me dicen amén? Y es necesario, hermanos, entender que ser cristiano no es conocer las verdades de la Biblia y estar de acuerdo con ellas. Ser cristiano tampoco es ir a la iglesia cada fin de semana o leer la Biblia sin hacer nada. Así que ser cristiano es estar haciendo algo como lo haría Jesús por nuestros semejantes. ¿No? Y con todas esas ideas en la cabeza, sobre todo las de personas que no podían caminar y personas que estaban teniendo a veces ayuda o a veces no, empecé a pensar en las historias de la Biblia. Y hermanos, hay tantas historias, algunas muy conocidas y muy trilladas. Al final de cuentas, dijo un predicador una vez, todas las predicaciones son el hijo pródigo. Piense un momento. ¿Por qué? ¿Por qué todas las predicaciones son el hijo pródigo? Porque se trata de volver a Dios. Se trata de que entendamos que Dios está con los brazos abiertos esperando que vayamos hacia Él. ¿Me dicen? Vean la imagen anterior, por favor. Está una mesa preparada, hay copas, hay banquete y hay esto de aquí. ¿Qué creen que es? ¿Qué parecen? Parecen unas muletas, ¿no? Sí. Eso es porque son las muletas. Lo vamos a entender más adelante. Pásame la primera. Explorando las ideas de la Biblia, hermanos, me gusta predicar del Antiguo Testamento y contar historias que quizás todos sabemos, pero los detalles son los que a veces hacen una diferencia. Y entonces quiero hablar ahora acerca de la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Elías predicó hace poco acerca de leer la Biblia por nosotros mismos. ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien? ¿Tú tampoco? Y decía que hay que leer la Biblia por nosotros mismos, hay que enterarnos, hay que empaparnos de lo que estamos viendo, porque hermanos, la Biblia está llena de detalles, llena de historias magníficas, pero cuando los lees de primera mano, Dios está hablando contigo. Dios te está diciendo cosas que quizás el predicador que preparó el sermón tenía otros momentos en su cabeza y no va a decirte lo mismo que te dice a ti. Hablaba con mi esposa en estos días y digo, es que la palabra de Dios es viva y va cambiando. A veces te dice una cosa el mismo verso y a veces lo lees por enésima ocasión y dices, caramba, nunca había entendido lo que estoy entendiendo ahora. Y entonces hablaba acerca del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, a veces. Póngame atención. ¿Qué recuerda usted de la vida del rey David? Era arpista del rey Saúl, que quiere decir arpista, nos tocaba el arpa. El rey Saúl dice la palabra que de pronto se encontraba en una condición mental inestable y entonces lo único que lo calmaba era la música de arpa. Y David era un talentoso arpista, fue traído a la presencia del rey Saúl y tocaba para él mientras él podía calmarse. Y esa es una característica de la vida del rey Saúl, del rey David, que a veces no recordamos. Pero ¿qué tal la victoria sobre Goliat? Todos recordamos esa victoria, ¿no? Todos sabemos cómo aquel hombre pequeño se acerca a un gigante y lo derriba con una piedra que había preparado y que lanza con una onda.
y entonces lo derriba y le corta la cabeza y para la humillación que estaba delante del ejército de Saúl, y por esa razón se gana un nombre y una posición y se queda en la corte del rey Saúl. Y una vez estando en la corte del rey Saúl, su popularidad empieza a crecer tanto que el rey Saúl se hace su enemigo, se pone celoso de él y empieza a tratar de deshacerse de él. Y esa es la siguiente parte, porque la vida de David da un giro, porque ahora es perseguido por el rey Saúl y es acosado, y entonces tiene que escapar de su presencia. Pero se hace muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, y se hace también cuñado de Jonatán porque se casa con la hija de Saúl. Y en ese tiempo, a ese es el punto que voy en la historia, hace un pacto de amistad con Jonatán. Y entonces dice, pase lo que pase, si tú y yo, alguno de los dos muere, entonces el otro se encargará de resolver sus asuntos. Jonatán le dice, voy a pedirte por favor que mi nombre no sea olvidado en la casa de Israel. Y David dice que harán conforme ellos Dios hicieron el pacto. Quiero que lo tomen en cuenta por lo que vamos a ir avanzando. Leer la vida del rey David, hermanos, es como una película muy bien hecha, que por cierto hace mucho que no sale alguna buena película, y es un acopio de giros, es una historia sustanciosa que aparte nos deja una gran enseñanza. Pongamos atención, porque David entonces se convierte en un mercenario. Quizás usted no lo imagine como alguien que vende junto con sus 600 guerreros, sus 600 hombres de a caballo, protección para la gente que tiene ovejas y que tiene cultivos, y los defiende contra los filisteos, y se hacen a veces también bandoleros. Recuerdan aquel momento donde pide a un hombre muy rico que tenía 3,000 cabras y 4,000 bueyes, y le pide que le dé de comer, y aquel hombre lo desprecia y arma a sus soldados y le dice, tomen la espada y vamos a ir a dar una lección a aquel hombre. Y entonces Abigail, la esposa, se adelanta y le dice, por favor no hagas esto porque no conviene para tu carrera política ni porque no va a ser algo bien visto a los ojos de Dios. Detalles como estos, hermanos, nos indican que David era un hombre conforme al corazón de Dios a veces. ¿Me dicen amén? No somos así todos, hermanos. No, a veces estamos muy cerca de ser considerados y obedientes a lo que Dios nos dice, pero a veces actuamos de manera impulsiva y nos ceñimos la espada y vamos a tratar de hacer justicia por nuestra propia mano. David le dice a Abigail, gracias, bendita seas tú, porque has detenido mi mano, pues a esta hora ya hubiera acabado con tu marido y con todos los criados y no hubiera dejado varón vivo en este lugar. Gracias por haber intervenido. Así que aquel hombre conforme al corazón de Dios, como se dice, a veces era conforme al corazón de Dios, pero otras veces no. Era un mercenario, era un bandolero, se pasó a servir a los reyes vecinos y hacía incursiones contra los filisteos, contra los gadanitas, y entonces era su forma de vida, porque él había recibido de Dios la información de que iba a ser rey, pero Saúl todavía no había muerto. Así que él no quería ocupar el trono de Dios mientras Saúl estuviera vivo. Y varias veces se le presenta la oportunidad de acabar con él. En una ocasión, Saúl, que lo va persiguiendo con 3,000 soldados, entra a una cueva sin darse cuenta que los fugitivos están en la misma cueva, pero más adentro. Y entonces todos hacen silencio, todos están agazapados ahí mientras pasa la noche. Y los amigos de David le dicen, Dios lo ha entregado en tu mano, toma tu espada y acaba con él. Pero él dice, no puedo acabar yo con el ungido de Dios porque no es lo que quiero hacer. Pero se acerca y corta un pedazo de la capa de Saúl. Y cuando aquellos hombres se van, sale y le dice, Saúl, aquí estoy. Dios te entregó en mi mano, pero yo no busco tu mal. Mira un pedazo de tu manto y verás que estuve en condiciones de acabar contigo, pero no lo hice. Y más adelante sucede algo similar. Van de noche, pasan el campamento, llegan hasta donde duerme Saúl, que sus defensores se han dormido. Así que David llega hasta donde está él y roba su lanza y su vasija con agua.
Y entonces cuando se levanta le dice, mira, otra vez te digo, aquí está tu lanza y tu vasija con agua, no quiero matarte, no soy tu enemigo. Y Saúl se va por su lado y David se va por el otro. Y entonces toda la vida de Saúl, hermanos, es una situación en la que a veces está del lado de Dios y a veces está enfrentado con Dios. Se hace rey de Judá en Hebrón y luego unifica el reino de Israel y luego regresa el arca de la alianza a Jerusalén y se enfrenta con un segundo gigante. No sé quién de ustedes sabía esto. ¿Se enfrentó con Goliat? Sí, todos lo sabemos. Levánteme la mano, creo que están dormidos. ¿Sí? Y se enfrentó otra vez con un segundo gigante. ¿Quién sabe esto? ¿Cómo se llamaba? Nadie sabemos. Pero sabe también Isbi-Benob se llama. Isbi-Benob. Era descendiente también, familiar de Goliat. Pero en esta segunda ocasión, a David, hermanos, no le fue nada bien. De hecho, estuvo a punto de matarlo. Uno de sus lugartenientes llegó y acabó con el gigante. Y entonces le dijeron, es la última vez que sales a batalla con nosotros. ¿Por qué? Porque si mueres tú, la luz de Israel se va a apagar. ¿Por qué le sucedió esto, hermanos? Porque estaba lejos de Dios. Poco sabemos que David estaba lejos de Dios. Y lo que aconteció después le va a dar a usted una pista. David, hermanos, estaba en su palacio y desde arriba ve a una mujer hermosa que está bañándose y la desea para sí mismo y la trae al palacio. Y entonces peca con ella y ella queda embarazada. Y cuando esto sucede, hermanos, David idea algo que está fuera de toda concepción. Siendo un hombre de Dios, aquel hombre dice, voy a trabajar para que traigan al coronel o al general de los ejércitos, que es el esposo de ella, y entonces todo esto quede disimulado. Pero el hombre no viene con su mujer porque sus amigos de armas están en la batalla. Así que este hombre lo que hace es quedarse fuera de su casa y David luego planea cómo matarlo. Y muere en la batalla, una batalla que arregló David para que aquello pasara, y se queda ella como esposa de David. Y el hijo que estaba embarazado, el hijo que estaban esperando, ella estaba embarazada, muere después. ¿Qué tal con la historia? Pocos pensamos en los que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero a veces no. Pero Dios, hermano, restaura y restablece. Porque después de este evento, Dios bendice a Betsabé, ese se llamaba, y a David, y les da un hijo que resulta a la postre ser muy famoso. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Del rey Salomón. El rey Salomón iba a nacer de esa unión ya cuando Dios restauró a David. ¿A dónde vamos, hermanos? Poco después de esto, él quiere edificar el templo a Dios, pero Dios le dice, tú eres un hombre que tiene las manos llenas de sangre, tú no vas a edificar un templo, lo va a edificar tu sucesor, que es Salomón, pero le permite comprar el terreno donde esto va a ser edificado. Hay muchas historias, muchas más historias que son menos conocidas. Y después de darles toda esa semblanza de David, hermanos, voy a hablar de una de sus mejores historias. En este momento, David había sido ungido como futuro rey de Israel, pero Saúl estaba vivo. Así que, en medio de la batalla que sostenían contra los filisteos, el día en que Saúl murió, también murió Jonatán, el amigo de David. Y muchos miembros de su familia, sus tíos y todo, habían muerto. Y era costumbre, hermanos, en el mundo antiguo, que el rey que llegaba al trono mandara matar a todos los miembros de la familia real, los que quedaran, para evitar un futuro golpe de estado por alguno de los sobrevivientes. ¿Me dicen amén? ¿Entendemos? ¿Sí? Yo llego como rey y los hijos del rey anterior debían morir. ¿Por qué razón? Porque en algún momento podrían sentirse con derecho al trono y estarían amenazando constantemente mi vida. ¿Me dicen amén? Sí, estas historias fuertes, hermanos, nos dicen, la Biblia nos indica, nos enseña que no es para ensalzar a un pueblo solamente, sino para decir la naturaleza del hombre y su relación con Dios. ¿Me dicen amén? Entonces lo que sucede, hermanos, es que más o menos 1000 años antes de Cristo, la Escritura relata lo siguiente, hermanos. Pónganme atención, esta es la historia que vamos a abordar. Jonatán
hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Toma atención. Este niño tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de que Saúl había muerto y Jonatán también. Y la nodriza del niño tomó al niño en los brazos y huyó. ¿Cuántos años tenía el niño? 5 añitos. ¿Qué iba a pasar con ese niño, hermanos? Estaba condenado a morir. ¿Sí? Porque era sobrino, es decir, era nieto de Saúl, heredero directo al trono, hijo de Jonatán, el príncipe de Israel. Era heredero directo al trono, así que ese niño estaba condenado a morir. Pero su nodriza, la que lo cuidaba, dándose cuenta del peligro que corría, lo tomó en sus brazos y salió huyendo. Pero vean lo que pasó, porque mientras iba huyendo apresuradamente, el niño se le cayó y se quebró sus piernitas. No sé a qué nivel se fracturó, pero este hombre estaba condenado a quedar lisiado de por vida. Posiblemente alguien piense que se quebró la columna y entonces sus pies no se movían. Pero más adelante la Biblia nos va a decir que él tenía hijos, así que probablemente sus piernas se habían fracturado a nivel del muslo, del fémur, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este hombre era cojo, dice la Biblia, o lisiado. Estaba condenado entonces, hermanos, a una vida de mendicidad. ¿Por qué? Porque había perdido todo. Había perdido a su abuelo, había perdido a su padre, había perdido a sus tíos, había perdido la posición en el reino. Y estaba ahora, hermanos, de príncipe, se había convertido ahora en un menesteroso. ¿Me dicen amén? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que así también nos puede suceder a nosotros. A veces estamos en una posición muy importante. Y hermanos, en la vida, en los azares de la vida, puede ser que quedemos muy abajo. ¿Me dicen amén? Muchas personas, muchos cristianos, hermanos, han tenido esta misma fortuna, esta misma suerte. Caen de las manos de alguien que debía cuidarlos y quedan dañados permanentemente. Piense un momento, haga la analogía. Algunas personas dicen, este hombre, mi padre, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero alguna vez no sé qué le pasó, no sé qué le ocurrió y entonces nos dañó permanentemente a la familia. Hizo algo que nadie pensaba y entonces ocurre un daño en esa familia. ¿Quién nos debería de proteger? Los dejó caer. Y la gente a veces nos queda lisiada con eso. ¿Me dicen? Alguien puede cometer un error. Alguien, un pastor, un esposo, una esposa, un padre, alguien puede llegar a cometer un error y entonces dejar en su caída lisiado también a otras personas. Este hombre, de ser un príncipe, pasó ahora a no tener absolutamente nada, ni siquiera su salud. Su nombre era Mefiboset. Y la historia la podemos leer en Samuel, en el segundo libro, en el capítulo 4, el verso 4. Así que, hermanos, Mefiboset sufrió una tragedia a los 5 años, perdió todo, se cayó de los brazos de su nana que trataba de protegerlo. La persona que debía cuidarlo, como acabo de decir, lo dejó caer. Y así también nosotros, algunos cristianos, hemos caído de las manos o de la protección de alguien que debía cuidarnos. Puede ser un padre, una madre, un hermano, un esposo, un pastor. Alguien que debía cuidarnos. A veces la gente viene y confiesa y dice, nos dañó o me dañó. Este hombre, hermanos, vamos a seguir su historia, había caído entonces de un lugar muy de privilegio a un lugar absolutamente de necesidad. David, hermanos, este hombre conforme al corazón de Dios, a veces, en este momento va a ser una de las más increíbles historias de misericordia. De pronto en su palacio, no creo que por abolición, sino que porque estaba en su palacio y recordó su pacto que había hecho con Jonatán. Muchas cosas habían pasado, no quiero entrar en detalles porque
entregó a otros hijos de Saúl, a los gabaonitas, para que pudieran hacer justicia porque los habían perseguido. No importa. Él recuerda que había prometido a Jonatán que iba a vigilar a su casa. Y entonces, lean conmigo, dijo David, como una pregunta del rey: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Piense otra vez lo que está pasando. No alguien, no está buscando a una persona, está buscando a alguno, el que sea. Quiero recordar mi pacto, quiero hacer misericordia con alguien o con alguno que haya quedado de la casa de Jonatán. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba o Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Imagínense un momento. David está en su palacio y se pregunta: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y alguien que lo escucha dice: oye, no sé, pero hay un hombre, Siba, que estaba trabajando en el palacio cuando Saúl era el rey. Entonces él sepa algo, así que lo mandan traer, ¿sí? Llamaron para que viniese a David y el rey le dijo: ¿tú eres Siba? Y él respondió: a tus órdenes, soy tu siervo. Y entonces el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Aquel hombre piensa y le va a dar su respuesta y dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Cómo se llamó? Mefiboset. Medibaal era su nombre original, que es el enemigo de Baal, o el que se opone al mal, o el que se opone a Satanás, como quieran traducirlo. Pero ahora se conocía por Mefiboset, un hombre de vergüenza, un hombre avergonzado. Eso es lo que la palabra puede traducir. Y es que recordamos que pasó de ser príncipe a no tener absolutamente nada. Hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Recuerda su pacto y busca, como buscó David, a alguno a quien hacer misericordia. ¿Me dicen amén? Amén. David en este caso, hermano, representa a Dios. Pero pongan atención si digo que Jonatán representa a Jesús. Porque Dios, hermanos, busca a cualquiera de nosotros para hacernos bien y para hacernos misericordia por amor a Jesús. ¿A quién podría hacer misericordia? Dice Dios en su trono. ¿Quedará alguno que pueda estar en este pacto? Alguien a quien yo pueda bendecir y hacer misericordia por amor a Jesús. No por amor a aquel que está lisiado de los pies. Porque aquel hombre sabemos que se cayó y quizás un ana cayó encima o cayó sobre un terreno pedregoso y rompió sus piernas. No sé qué fue lo que pasó. Pero muchos cristianos, hermanos, actualmente tenemos una incapacidad similar. Habiendo sido príncipes, habiendo tenido todo, alguien que debía cuidarnos nos dejó caer. O quizás caímos y tropezamos nosotros y quedamos lisiados. Y ya no estamos en el palacio del rey, ya no estamos a la mesa del rey, sino estamos alejados de él. Y Dios se acuerda de nosotros y dice: habrá uno que piense que por su condición no pueda recibir la misericordia de Dios. Lean lo que dice aquí, dice: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién es el que nos está buscando? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? En Juan 15, hermanos, dice: no me escogieron ustedes a mí. Lean.
¿Cuántos hay, hermanos? Pecadores que nunca han conocido a Jesús, sí. Hay muchos que creen que están en un lugar donde Dios no los va a encontrar. Pero también hay cristianos en los que, habiendo caído, están en un lugar alejados de Dios, llenos de vergüenza. Que su nombre ya no es fulano, sino Mefiboset, el avergonzado, el que antes era príncipe, pero ahora ya no lo es. Está lejos de Dios. Y entonces debemos recordar, hermanos, que el Señor no tarda su promesa. Está buscándonos, me dicen amén. Está al pendiente de nosotros, esperando dónde podrá encontrarnos. Así David le pregunta a Sibá y le dice: ¿dónde está este hijo que dices de Jonatán, nieto de Saúl? Y Sibá respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar que se llama Lodebar. Si traducimos el lugar, hermanos, Lodebar significa un lugar desierto, significa un lugar sin frutos, un lugar infértil, o en algunas traducciones significa un lugar de silencio. Pongan atención. Este hombre, que era un príncipe, cayó delante de Dios y está ahora en un lugar que es un lugar de silencio, un lugar sin palabras, un lugar sin frutos, un lugar sin pasto, un lugar árido. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? ¿Me siguen en la alegoría? ¿Me dicen amén? Entonces este hombre, que no podía caminar bien, que no podía ponerse en pie, que había sido dañado por alguien que debía cuidarlo, que había caído en desgracia, piensa quizás que ni siquiera puede estar de pie delante del rey. Pero no sabe que el rey ya lo está buscando y le dice: ¿dónde está? Entonces David envió por él y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dios, hermanos, va y nos busca hasta qué lugar donde estemos. Amén. A veces las personas que hemos caído, que han caído, que están lejos de Dios, no tienen palabras para dirigirse a Dios. No tenemos cara para dirigirnos a Dios. Avergonzados, lejos de Dios y en silencio, lisiados. No creemos que podamos encontrar o ser encontrados de Dios. Sin embargo, Dios, es representado aquí por el rey David, manda traer a este hombre. Quiero que reflexionen dos cosas. Vino Mefiboset, más bien lo trajeron, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿sí?, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Aquel hombre, hermanos, era de la familia enemiga de David. Si usted está aquí, ¿qué cree que él hubiera pensado? Yo creo que cuando le dicen: el rey te está buscando, él no dice que bueno, ¿sí?, sino dice: uy, Dios de Señor, te está buscando el rey. Híjole, no debe ser para nada bueno. Y entonces lo traen los guardias, lo ponen ahí, hizo reverencia lo mejor que pudo, y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: soy tu siervo. Deje un momentito aquí para reflexionar una vez más que este hombre vivía en Lodebar en una condición muy lamentable, preso en su condición personal y en su condición emocional. Y le voy a decir por qué. Porque este hombre estaba preso en su condición de minusválido, en su condición de lisiado, y emocional, porque él no se consideraba como alguien que valiera algo delante de nadie. Como hijo y nieto de reyes, tuvo muchos privilegios. Seguramente corría en el palacio, seguramente comía lo que quería, seguramente hasta se sentaba en el trono de Israel jugando, y lo había perdido todo hacía ya mucho tiempo. Ahora su vida se debate en medio de la soledad y en medio de los recuerdos. Hermanos, es el mismo cuadro del pecador, ¿sí? Antes de conocer a Cristo o después de haberse alejado de Dios. La vida para muchos, díganme amén, es como un Lodebar. ¿Dicen amén? Amén. Allí viven lisiados sin esperanza en una tierra árida y desértica, buscando aquello que le dé sentido a sus vidas, pero no encuentran pastos ni frutos
ni palabras. Pero hermano, quiero decirle esta tarde que ese estado puede cambiar. Nadie tiene por qué vivir en esa condición para siempre. No fuimos creados para vivir viciados. Porque, síganme la siguiente cita, Dios, que es rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Me dicen amén? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Pablo en Efesios. Quizás, hermanos, alguna vez hemos sentido que estamos lejos, que quien nos debía cuidar nos abandonó, que no estamos listos para estar delante de Dios, que no podemos ponernos de pie delante de Él y estamos sin palabras, en amargura y resentidos en un lugar alejado. ¿Recuerdan aquella historia que está en Lucas, hermanos, donde dice, ve y invita a todas las personas que quieran venir al banquete, porque yo mandé invitaciones y la gente que yo invité no quiere venir? Uno dice que está comprando un terreno, otro dice que está haciendo esto, que están ocupados. Entonces ve y trae. ¿Trae a quién? A los mancos, a los ciegos, a los lisiados. Trae a toda la gente para que llene este banquete de bodas. ¿Recuerdan la alegoría también, hermanos? Nosotros formamos parte de estos lisiados, formamos parte de los ciegos, formamos parte de la gente que los demás no quieren. Pero Dios, hermanos, nos invita al banquete de bodas de su Hijo Jesús. ¿Me dicen amén? Este hombre entonces está en este lugar, ¿sí? Y le dice, ¿tú eres Mefiboset? Y él dice, yo soy tu siervo, ¿sí? Y entonces David le dijo, imagínense cómo lo vería, no tengas temor, no tengas miedo, como dice uno, no te voy a hacer nada. Sí, generalmente son anticipa algo bueno, pero no te voy a hacer nada, no tengas miedo. Él pensaba que lo iba a matar y quizás que lo iba a hacer sufrir antes, pero dice, pongan atención, yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué, hermanos? Por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Yo creo que aquel hombre no lo podía creer, y menos podía creer con lo siguiente que le dijo David. Y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué quiere decir eso, Luis? Estará siempre bajo la protección del rey. Así que aquel hombre, hermanos, estaba mal. Y no estaba solamente lisiado de sus piernas. Vean lo que dice a continuación, ¿sí? Inclinándose dijo, véalo con amargura, véalo lentamente, cuando dijo, ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Para que mires a un perro muerto como yo. Para los judíos, hermanos, lo más bajo era el perro. Él se sentía un perro. Y ni siquiera un perro que ladrara. ¿Sí? Se sentía un perro muerto. Y le dice David, te voy a devolver todas las cosas. Y digo, ¿quién soy yo para que tú veas a un perro muerto como yo? Y David seguramente le dijo, no creo que eres un perro muerto. Tal vez hueles como uno, pero no es un perro muerto. ¿Sí? Llévenlo, báñenlo, cepíllenlo, denle traje y tráiganlo a la mesa, porque ahora va a estar siempre delante de mí y va a comer de mi mesa. Alguien imagínese lo que sintió Mefiboset cuando sabía que eso se iba y se podía cumplir. Esa es la alegría, hermanos, de alguien que estando lejos de Dios puede regresar a Él. Y este hombre que había tenido todo y luego su vida cambió y cayó lo más bajo, ahora vuelve a cambiar su vida por misericordia de Dios y vuelve a ser puesto de nuevo a la mesa del Dios. Y lo más increíble para mí de estos hermanos es que ni siquiera estaba él orando a Dios. Ni siquiera dice la Biblia que estuviera buscando a Dios con afán. Esta iniciativa, hermanos, es del rey hacia el hombre que está en desgracia. ¿Me dicen amén? Entonces, vean lo que dice, es el mismo mensaje de Dios ahora en Isaías. Dice, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí dice más en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, los estoy buscando, es lo que dice Dios. Vengan, vamos a hacer cuentas. Si están llenos de pecados, vamos a limpiar el pecado, vamos a arreglar el problema, vamos a combatir las diferencias que tenemos entre ustedes y yo. Vean, si yo estoy aquí tocando la puerta, yo estoy esperando que me abran. Si alguno me abre, entonces yo entraré y cenaremos juntos. Hermanos, díganme amén, ¿qué más invitación necesitamos de parte de Dios? Él nos está buscando, Él no interesa si nosotros nos creemos indignos, si hemos caído lejos, si creemos ser perros muertos también. En realidad, hermanos, Dios es el que nos está buscando. Todavía va más allá, hermanos, porque si esto de restablecer a Mefiboset ya era demasiado, vean lo que sigue diciendo la historia. Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, devuélvele todo lo que tú estás teniendo. Todo lo que tú tienes ahorita administrando va a ser para este joven, porque este joven es hijo de Jonatán y es nieto de Saúl. Y entonces, Mefiboset en realidad era un príncipe, hermanos, ¿se dan cuenta? Era un príncipe y la mesa del rey era parte de sus privilegios. Entonces le restablece todo este privilegio, pero aparte le dice, tú pues, si va, le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Es decir, toda esta familia, la familia de Sibá, que administraba la hacienda de Saúl, que después iba a ser de Jonatán y que le pertenecía a Mefiboset, iban ahora a trabajar para Mefiboset. ¿Es demasiado? Sí, hermanos, es demasiado. Esa es la gracia de Dios, es mucha, siempre. Uno puede decir, yo soy un perro muerto, no merezco la gracia de Dios, y es cierto, hermanos, pero Dios cuando nos da de su gracia, nos las da abundantemente. Amén. Entonces, lo que está sucediendo aquí es, vemos como de alguien que estaba en lo más bajo, Dios lo pone otra vez en lo más alto. Y decían, hermanos, Sibá, dice, tenía 15 hijos y 20 siervos, todos pasaron a ser del servicio de Mefiboset. Y respondió Sibá al rey, conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Así que el linaje de Jonatán, tal como David lo había prometido, volvió a la posición de privilegios que tenía antes. Moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y eso dice aquí, estaba lisiado de ambos pies. Ahora quiero hacer una última alegoría, hermano. Y esta última alegoría es que Dios quiere darnos una posición única, nos invita a su mesa y no toma en cuenta nuestras condiciones. Sentados en la mesa del rey, hermanos, estarían ahí los hijos de David, Absalón, que dice la Biblia que era un tipazo muy guapo, y bueno, todos los príncipes, para no hacer una alegoría completa, todos los príncipes estaban ahí, los generales, los que se sentaban a la mesa del rey, estaban ahí. Y también estaba uno que no podía caminar. También estaba uno que hace un poco de tiempo se creía a sí mismo un perro muerto, pero ahora estaba exactamente igual y se veía a la misma altura que los demás. Y todo esto, hermanos, es porque sus piernas bajo la mesa no se veían. Esto, hermanos, piensen, es la gracia de Dios. Nos hace a todos exactamente iguales. Así que algunos de nosotros podemos creernos que no merecemos el amor de Dios, pero Dios nos pone a su mesa y nos ve a todos exactamente igual. Por amor a nosotros, sí, en parte, pero básicamente, hermanos, es por amor a Jesucristo. ¿Me dicen amén? Entonces, mientras estemos a la mesa del rey, mientras estemos revestidos del amor de Jesús ante los ojos de Dios, somos también como uno de sus príncipes.
y princesas, diría ahora para el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Todos los que estemos a la mesa del Señor nos tendremos exactamente la misma posición. No habrá unos que quieran ser más ni que quieran ser menos, porque por amor de Jonatán, por amor de Jesús, Dios nos ve a todos nosotros iguales. ¿Sí? Dios quiere darnos entonces una posición única, nos invita a su mesa y no toma en cuenta, hermanos, nuestras condiciones. Podemos sentarnos a la mesa del gran rey y sentirnos en iguales condiciones a los mismos ángeles. Nosotros, hermanos, somos de Mefiboset, quienes hemos visto muchos sueños frustrados, vidas quebrantadas y hemos procurado estar lejos como si no quisiéramos ser encontrados. Pero Dios nos conoce, quiere traernos a su lado, quiere darnos privilegios, quiere sentarnos a su mesa y darnos una condición, hermanos, que nunca esperábamos. ¿Me dicen amén? Amén. Toma un momento para reflexionar. Nos ponemos de pie, por favor, nos ponemos de pie. Quiero que piense un momento, hermanos, y que le demos gracias a Dios. Primero, porque estamos en una silla de ruedas. ¿Le dicen amén? Amén. Segundo, porque tenemos la oportunidad de cambiar nuestra situación. Y no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Dios nos está invitando a que lo hagamos. ¿Le dicen amén? Cuando Dios nos invita a que lo busquemos, cuando Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, hermanos, Él tiene todo dispuesto para que esto se facilite y podamos acercarnos y podamos estar de pie delante de Él. Sentados en su mesa, hermanos, seremos iguales a todos. Imagine estar sentado en la mesa de Dios y poder hablar con las otras personas que se mencionan en la Biblia y con las que a usted le gustaría tal vez hablar. No sé si lo he imaginado alguna vez, pero estamos en la posición de privilegio. Sé que a lo mejor usted en este momento piensa y dice, no, yo no merezco esto, pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios es precisamente un favor que no merecemos. No podemos pensar que podemos estar sentados enseguida de un general del ejército de Israel, o enseguida de Abraham, o enseguida de Jacob, o enseguida de nadie, hermanos. Pero Dios no hace acepción de personas. Díganme amén. Amén. Así que si Dios nos quiere cerca de Él, si Dios nos ha limpiado, nadie puede decir que no estamos en condiciones de ser también uno más de los hijos de Dios. Amén. Hagamos oración. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta tarde porque podemos reunirnos en paz en esta parte del mundo, porque podemos reflexionar en tu palabra y podemos leer estas palabras que se escribieron hace siglos y que son para nuestra enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos descifrar con claridad las alegorías y los paralelismos que encontramos en esta lectura. Porque podemos, Señor, sentirnos parte de un plan, porque podemos saber que tú nos invitas, Señor, si nos hemos alejado, si hemos quedado lisiados en alguna parte de nuestra vida, si hemos guardado resentimiento porque alguien que debía cuidarnos nos dejó caer. Porque, Señor, estamos delante de ti gracias al pacto que hiciste tú con tu Hijo Jesucristo. No por nuestra higiene moral o por nuestro buen comportamiento, sino, Señor, por el amor que tú hiciste realidad en la persona de Jesús. Porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Porque tú nos ves, Señor, y pones un filtro que es el rostro de tu Hijo Jesús, y así somos aceptos delante de ti. Gracias, Señor, porque tienes ese plan y esa intención de que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, Señor, quiero pedirte que estés con nosotros, que veas a las familias que representamos, que nos permitas renovar nuestros votos, que nos permitas salir del lugar de silencio, del lugar árido, Señor, y nos acerquemos a ti, que podamos proponernos llevar fruto, que podamos proponernos trabajar en tu nombre y ser considerados, Señor, unos hijos tuyos, será también nuestro privilegio. Que no se vean nuestras diferencias, nuestras cicatrices, nuestras marcas, sino que solamente veamos el amor con que tú nos tratas y quieres restablecernos delante de ti. Gracias, Señor, siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.